Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos, bienvenidas al Museo Ruso de Málaga. Hoy, miércoles 18 de junio, es un total placer, orgullo, estar aquí para dar comienzo al primer ciclo de conferencias Talks H-Room, una iniciativa del Hospital Regional Universitario de Málaga que nace de la vocación de acercar, abrir la puerta del conocimiento a la sociedad malagueña. Todo ello combinando ciencia, conciencia, cultura y humanización. En espacios, además, tan inspiradores como este en el que estamos hoy, el Museo Ruso de Málaga. Durante los próximos meses, este ciclo recorrerá un total de 13 conferencias divulgativas y 7 talleres prácticos, conocidos también como workshops, y además lo harán a partir de la próxima ponencia que compartiremos el 9 de julio de la mano de Antonio Zamudio, director de Enfermería del Hospital Regional. Lo hará en un espacio como es el Museo Pompidou de Málaga, ubicado junto al Muelle 1 y el Palmeral de las Sorpresas. Todo ello, como veníamos diciendo, pues con el objetivo de acercar temas claves a la sociedad, a los malagueños, las malagueñas, de una manera pues cercana, amigable, entendible, accesible y dinámica. Y bueno, pues no podíamos empezar de mejor manera que hablando de Málaga y su papel pionero por la estrategia One Health, una visión innovadora, global, que integra la salud humana, animal, ambiental y vegetal. Para ello, además, tenemos a una figura de referencia en el ámbito, como es Antonio José Villatoro. Él es coordinador de la Comisión One Health de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga, UPROSAMA, además de presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Con su intervención hoy pues, nos invita a reflexionar sobre los grandes desafíos de los tiempos actuales, como pueden ser pues, las pandemias, la salud mental, la contaminación ambiental o incluso pues no sé, tenía por aquí apuntado sostenibilidad urbana, creo que también hablamos algo, ¿no? Eso es. Y ya no solo qué desafíos tenemos actualmente en estos tiempos, sino también cómo podemos abordarlos y cómo podemos abordarlos desde una perspectiva holística, con soluciones cercanas, locales y que nos hagan al final tener ciudades con mejor calidad de vida. Así que sin más, bueno, pues os animamos a disfrutar. Como ya sabéis, la dinámica es una media hora aproximadamente de conocimiento, en el cual pues Antonio José nos va a introducir qué es la visión One Health, qué está haciendo Málaga por ello. Y a partir de ahí, el resto de tiempo, pues los protagonistas seréis vosotros y vosotras, que podéis hacer preguntas, reflexiones y compartir con el ponente, que hoy está aquí, pues cualquier información que queráis. Así que muchas gracias, esperamos que disfrutéis y que nos acompañéis en el resto también de citas que tenemos una tarde al mes en estas 13 conferencias que nos quedan. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer, y es un privilegio poder yo, ser el primero en abrir de estas jornadas sobre el tema de la salud, donde vamos a tocar un tema que precisamente engloba a todos los conceptos de lo que llamamos hoy por hoy salud. Mirad, me vais a permitir de que para empezar hagamos un retroceso desde un punto de vista evolutivo. La vida es en la Tierra que figura unos 3.000 millones de años, en los cuales había un conjunto de individuos, lo que hoy se llama el último ancestro común, LUCA, con el cual compartimos un material genético que fue evolucionando gracias a las condiciones medioambientales del medio en los cuales se desenvolvían durante todos estos 3.000 millones de años. Por otro lado, en estos últimos 500 millones de años, la Tierra ha sufrido 5 grandes extinciones que han supuesto que prácticamente desaparezcan el 99% de las especies que hoy en día tenemos. Y fundamentalmente, y esto es un aspecto también interesante, de que os deis cuenta que fundamental la cuestión medioambiental, por circunstancias ajenas a los propios individuos. Hace 2,8 millones de años también las condiciones ambientales hicieron que en África apareciera el género Homo, al cual nosotros pertenecemos. Y dentro de este género Homo, hace 300.000 años, nacemos como especie, el Homo sapiens. Sin embargo, nuestra capacidad de adaptación a las condiciones medioambientales
han hecho de que seamos la única especie que hoy por hoy, digamos, habitemos el planeta. Pero nuestra vida como especie es muy corta comparada con lo que hemos visto anteriormente. Y desde este punto de vista, fijaros que ya en el año 2000, una serie de visionarios, como fue un premio Nobel, Paul Crutzen, holandés, y un biólogo americano, Stormer, hablaron de que las actividades que el Homo sapiens, que el hombre estaba realizando sobre la Tierra, empezaban a provocar cambios biológicos y geofísicos de manera permanente sobre la superficie de la Tierra. Nosotros vivimos en el Holoceno desde hace 11.700 millones de años, pero sin embargo, hoy en día se empezaba a hablar de este concepto, el Antropoceno. Justamente en el año 2020, para complementar esto, un estudio en una de las revistas más importantes hoy en tema de ciencia, Nature, revela que en este año 2020 la masa de todo lo fabricado por el ser humano supera por primera vez la masa producida por todo el planeta, por primera vez en su historia, con lo cual empieza a haber evidencias de que realmente el ser humano está produciendo unas alteraciones bastante notables sobre sus ecosistemas en los cuales habita. Y justamente en el año 2023 el concepto de antropoceno quedó mucho más manifiesto cuando en el lago Crawford, un lago cerca de Canadá, que está considerado como un centro de investigación muy importante a realizar estudios de estratigrafía de los sedimentos que a lo largo de la historia tenemos en la Tierra, se demostró por primera vez que empezaban a haber en estos sedimentos materiales como microplásticos, cenizas, restos de la quema de combustibles fósiles y de plutonio que demuestran por primera vez que el ser humano está dejando un importante impacto sobre la superficie de la Tierra. Aunque el concepto de antropoceno no es un tema ni es una época geológica todavía científicamente adquirida, sí es verdad que incluso distintas entidades supranacionales empiezan a utilizarlo y se caracteriza fundamentalmente por el tema de ese consumo excesivo de recursos naturales, por la contaminación exagerada que el ser humano está produciendo y por una serie de cambios que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación como elementos derivados de nuestro propio ritmo de vida. El ser humano, en estos 300.000 años, hemos llegado a unos niveles de tecnología y de bienestar que no lo ha conseguido ninguna otra especie. Sin embargo, esto tiene unos efectos negativos fundamentalmente sobre nuestro ambiente en el cual vivimos. De hecho, ya hoy hay autores en los cuales comienzan a hablar de que realmente el antropoceno, es decir, este deterioro tan significativo que el ser humano está realizando sobre el planeta, puede ser o es de hecho una de las causas masivas de extinción de gran cantidad de especies y, por lo tanto, a una velocidad mucho más grande que las que anteriormente hemos visto. Los que somos sanitarios tenemos muy claro un aspecto, una premisa en biología. El fenotipo, es decir, las características de un individuo son el resultado de la modificación del genoma por los factores ambientales. Los factores ambientales juegan un papel muy importante en la expresión de determinados genes, para bien o para mal, de tal manera de que hoy en día existen ya suficientes evidencias como para que todos los factores ambientales, es decir, nuestra calidad de vida, nuestros hábitos de vida, tienen una influencia directa sobre determinadas enfermedades que actualmente tienen gran prevalencia. Hablamos de cáncer, enfermedades inmunomediadas, esterilidad, enfermedades mentales, el envejecimiento, en fin, hoy en día todos estos factores son elementos que pueden modificar hacia bien o hacia mal estos condicionantes. Pero lo más importante de todo esto estriba, por otro lado, en que estos cambios que podemos sufrir a través de los cambios epigenéticos, como hemos visto, estos cambios que el medio ambiente nos condiciona a nosotros como individuos, no solamente nos pueden afectar como individuos, sino que pueden afectar a nuestra progenie, es decir, a nuestro... Perdón, es que no termina de funcionarme bien el... Ahora. No solamente puede afectarnos a nosotros, sino que puede afectarnos al feto y también a través de sus células germinales como segunda generación a su propia descendencia. Es decir, los condicionantes de nuestros ámbitos de vida no solamente nos afectan como individuos, sino que pueden afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. De ahí ese papel tan importante que tiene el medio ambiente en la salud, bien para
que no me termina de... ahí. Bien para la salud, bien como una salud beneficiosa si nuestras condiciones ambientales son buenas, o unas condiciones negativas que afectan a lo que es enfermedad y poco bienestar. Con este concepto, en el año 2010, una serie de entidades supranacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO y la NUMA, la Agencia del Medio Ambiente, intenta buscar una serie de estrategias de cara a que, sabiendo estos retos propios de nuestro sistema de vida, pongan elementos de respuesta frente a estos cambios que hay en el interfaz medio ambiente, salud animal, salud humana. Justamente adoptan un concepto, el concepto One Health. ¿Pero qué es en realidad la estrategia One Health? La estrategia One Health es una estrategia transdisciplinar que engloba una visión del concepto global de salud. Es decir, en realidad salud solamente existe una, y es el resultado del delicado equilibrio que existe entre la salud animal, humana, vegetal y medioambiental. Lo importante de este concepto estriba en que realmente es una mesa con 4 patas, de tal manera que están íntimamente interrelacionadas todas ellas, y en el momento que tenemos una agresión o una alteración de alguna de ellas, realmente se altera el concepto global de salud y puede afectarnos como tal. Lo importante de todo este concepto es que, desde una perspectiva del One Health, la salud no es solamente la existencia no es solamente una ausencia de enfermedad. Damos una visión muchísimo más amplia y en el cual se trata realmente de un equilibrio. No sé qué le pasa a esto, me está dando la tardecita. Que no sé dónde está el receptor, ahí ahora. Aquí lo que yo quiero resaltar fundamentalmente es que el concepto One Health ya no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que se trata de un estado de bienestar, de ese ecosistema que nos envuelve a todos y que da bienestar a la salud animal, vegetal y medioambiental, y por lo tanto íntimamente interrelacionado. Uno de los grandes éxitos de este concepto y de este cuatripartito, estas 4 entidades supranacionales que lo asumieron, es que crean un panel de expertos de alto nivel que durante una serie de años han estado emitiendo una serie de informes para establecer políticas en ámbito nacional, supranacional y local, de cara a buscar soluciones frente a grandes retos que la sociedad actual está reclamando. Y fundamentalmente se asientan sobre 3 grandes problemas: el tema de las zoonosis y enfermedades emergentes, la resistencia a los antimicrobianos y los cambios que existen en la calidad medioambiental de donde vivimos. La zoonosis, como todos sabéis, vamos a dar un pequeño repaso para que veáis un poquito la complejidad de estos temas, son aquellas enfermedades o infecciones que se transmiten de manera natural entre los animales y el ser humano. Hoy por hoy, lo importante que quiero que os quedéis con estos datos es que el 60% de las enfermedades infecciosas son de origen animal, pero de cada 5 nuevas enfermedades que aparecen, 3 son también de origen animal, y el 75% de las enfermedades infecciosas que existen en el ser humano son también de origen animal. Y, por desgracia, ya que estamos en un periodo prebélico, el 80% de estos agentes patógenos se pueden utilizar como arma química, como arma biológica. Lo importante de la zoonosis es que la vamos a clasificar rápidamente, esto va a ser un mero recordatorio. La zoonosis se pueden adquirir bien por vía no alimentaria, y aquí he puesto algunos: contacto directo, todos conocemos la rabia, la tuberculosis, la hidatidosis, o a través de vectores, que se nos están incrementando de una manera muy notable por culpa de la crisis climática, donde conocemos el dengue, el Zika, la leishmaniasis, o por ejemplo el virus del Nilo Occidental, que realmente nos pone en alerta 4 a la provincia de Málaga. Pero también puede ser transmitido a través de garrapatas de otras especies, como son la enfermedad de Lyme o la enfermedad de Crimea-Congo. Pero tal vez las más frecuentes o las que estemos más acostumbradas son las que se transmiten por vía alimenticia, entre las cuales tenemos, por ejemplo, la salmonelosis, la listeriosis, o a través de algunos parásitos como pueden ser la triquina o el anisakis. Lo importante de esto, y que quiero que quedéis como mensaje, es que de los 1.400 agentes patógenos que actualmente afectan a la humanidad, prácticamente el 60% son de origen animal.
y son responsables en el mundo de aproximadamente unos 2.500 millones de casos al año, que suponen una mortalidad de casi 2.700.000 personas que mueren por culpa de esta zoonosis. Esto tiene un grave impacto desde el punto de vista económico. A nivel de la Comunidad Económica Europea ha quedado más que claro que se dan más de 350.000 casos de zoonosis al año. Pero, por ejemplo, el único dato que he encontrado económico del impacto que supone la zoonosis son del año 2013, y simplemente en Estados Unidos, 2013, no habíamos pasado ni siquiera la pandemia, las zoonosis de origen alimentario producen en Estados Unidos más de 17.500 millones de euros de coste económico. Por lo tanto, es indudable de que tenemos que tener una serie de medidas que puedan evitarnos que todos estos problemas puedan seguir incrementándose. Uno de los segundos problemas es las resistencias antimicrobianas. La resistencia antimicrobiana, para los que no estéis tan acostumbrados a esta terminología, supone de que hoy en día tenemos una serie de medicamentos frente a estos patógenos que van desde virus hasta bacterias parásitos por parásitos. Pues la resistencia antimicrobiana es cuando estos productos no funcionan y hacen que algo que debe ser lógico y que tenga una solución fácil se compliquen. La consecuencia de esto es que estos patógenos se hacen farmacoresistentes y tenemos que buscar nuevos elementos terapéuticos para tratarlo. ¿Qué importancia tiene realmente la resistencia antimicrobiana para lo que es el público en general? Pues mirad, la resistencia antimicrobiana mata en España 4 veces más personas que los accidentes de tráfico. En el mundo están muriendo actualmente unos 700.000 personas por no tener un antibiótico adecuado. Pero lo más gracioso es que para el año 2050 se habla de que prácticamente las resistencias antimicrobianas maten más de 10 millones de personas al año, algo similar a lo que ha matado el COVID. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que no se están desarrollando nuevos antimicrobianos. En los 5 últimos años creo que han salido 12 antimicrobianos, de los cuales 10 ya tienen resistencias. Pero lo que debemos de ser muy conscientes frente a este reto es que realmente la resistencia antimicrobiana es un mecanismo natural que tienen las bacterias. Si nosotros tenemos una colección de bacterias y la tratamos con un antibiótico, estas bacterias rojas son resistentes a ese antibiótico y son las que se van a reproducir. En realidad, el mecanismo de la resistencia a los antimicrobianos es que, aunque los antibióticos se usen bien, las propias bacterias van a aparecer y van a hacerse resistentes porque es su mecanismo de resistencia y su mecanismo evolutivo de supervivencia. Las bacterias llevan con nosotros esos 3.900 millones de años. Lo que sí es importante, y que esto es, digamos, el mensaje más importante o más trascendente, es que las bacterias, contra más se encuentren expuestas a los antimicrobianos, mayor posibilidad tendrán de adquirir esa resistencia y, por lo tanto, mayor cantidad de elementos para luchar frente a ellos tendremos. Con lo cual, ese problema, además, puede pasar no solamente por el consumo nuestro, sino también en ganadería o en agricultura, donde esos productos antimicrobianos que se usan van a pasar a las aguas, van a pasar al ciclo de la tierra, al ciclo de la alimentación y van a transferir esos genes de resistencia de unos individuos a otros. Con lo cual es un problema que debemos de utilizar de manera adecuada y, sobre todo, debemos evitarlo al realizar un uso responsable de estos productos. Me gustaría también de que en España se está haciendo una política muy importante de la lucha. Desde el año 2014 existe el Plan Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues mirad, en salud humana, desde el 2014 hasta el año 2023, en salud humana hemos reducido el consumo de antibióticos un 17%, mientras que en ganadería o en veterinaria lo hemos conseguido casi en el 70%. O sea, España se ha convertido en el primer país disminuyendo la reducción de consumo de antibióticos a nivel de ganadería y el tercero en salud humana. Pero seguimos siendo el cuarto país que consume mayor cantidad de antibióticos de Europa. Con lo cual aquí aún tenemos que seguir un reto para conseguir de que esto realmente no se convierta en un problema. El último aspecto que quiero comentar antes de entrar en la estrategia que hemos desarrollado aquí en Málaga es la influencia de los cambios medioambientales, que posiblemente se está transformando en uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. La revista Lancet,
que como anteriormente es una de las revistas más prestigiosas en el ámbito médico, en el año 2024 sacó un informe, el Lancet Countdown, en el cual hablaba que durante décadas hemos estado ignorando el tema de las alteraciones que crean nuestras condiciones de vida en nuestra salud, e indica una serie de datos. Por ejemplo, en el año 2024 la temperatura media de la Tierra subió 1,5 grados. Actualmente, la mortalidad relacionada con el calor en las personas más frágiles, que son las de mayores de 65 años, ha aumentado casi un 170% comparado con los años 90, donde el incremento del cambio climático no era tan evidente. Por otro lado, tenemos otros datos en el cual el impacto, el coste económico de los impactos meteorológicos supusieron entre el año 2019 y 2023 una cantidad, 227.000 millones de euros, que equivale a más del 60% del Producto Interior Bruto de la Tierra. Imaginaros la cantidad. Pero además esto está suponiendo de que este incremento de la temperatura, este 1,5 grados, esté creando lo que llamamos una idoneidad climática, es decir, un contexto mucho más proclive para que determinadas enfermedades zoonóticas que anteriormente hemos visto, sobre todo transmitidas por determinados vectores, como es el dengue, la malaria o el virus del Nilo, se puedan ir incrementando. Pero lo más interesante de todo esto, y estos son datos del año 2023, recordar lo que ha pasado ahora con la Dana, el coste económico que supuso en España la catástrofe de origen meteorológico, supuso 1.500 millones más que en el año 2022. Imaginaros los datos cuando salgan la cuantificación de los distintos efectos meteorológicos que estamos sufriendo en nuestro país. El 99% de la población vive con un aire contaminado. ¿Esto qué implica? Pues mirad, salió en el 2024, tanto por la UNICEF como por dos entidades, dos fundaciones muy involucradas con la sanidad ambiental, un estudio en la cual ponía en evidencia que la contaminación atmosférica estaba causando en el año 2021 casi más de 8 millones de muertes al año. Pero lo más dramático es que este factor influye directamente sobre los niños, de tal manera que mueren casi 2.000 menores de 5 años cada día. Se ha convertido la contaminación, el aire que respiramos, en el segundo factor global de riesgo de muerte. Hemos superado a la diabetes, hemos superado a la obesidad o a la desnutrición y estamos por debajo de la presión sanguínea. Con lo cual estamos con un enemigo silencioso que no vemos, pero que lentamente nos puede matar. Pero el aire que respiramos, es decir, la contaminación ambiental, no solamente afecta a la salud física, sino que ya hay estudios donde se está viendo de que tiene un impacto muy grande sobre la salud mental y sobre el incremento de suicidios de la población. Y si seguimos con este tema, vamos a ver, perdonad porque es que esto está, de que cómo la contaminación ambiental afecta también a las madres embarazadas que van a transmitir, por esos mecanismos que anteriormente hemos visto, al feto, y puede afectar el desarrollo cerebral a largo plazo. Pero otro gran problema que ya se sabía era que la exposición a largo plazo de la contaminación al aire contaminado estaba asociada con un decremento de la calidad y el número de espermatozoides en los seres humanos, en los hombres. Pero es que justamente este año pasado salió que incluso con este incremento tan notable de técnicas de reproducción asistida, estamos viendo que las madres a las cuales se les somete a reproducción asistida y que han estado en ambientes con un alto nivel de polución, también le disminuye casi un 40% el éxito de la fertilización in vitro. Con lo cual vemos cómo la contaminación ambiental se mete a todos los niveles. Y dentro de la contaminación del aire tenemos otra serie de contaminantes, lo que se llaman contaminantes emergentes, que son aquellas sustancias químicas o materiales que pueden alterar en el medio ambiente, pero que realmente los tenemos en la vida diaria. Hoy, contaminantes emergentes tenemos desde todos los productos de higiene, los pesticidas, las nanopartículas, los famosos microplásticos, que luego hablaremos, hormonas o medicamentos. Estos contaminantes, el problema que tienen es que se van deshaciendo, se van difundiendo por distintas vías en la naturaleza, y el gran peligro que tienen es que, aunque queramos ignorarlo, al final entran dentro del ciclo del agua y el ciclo nutricional y terminan por llegarnos a nosotros a través de los alimentos o del contacto.
la importancia que tienen estos contaminantes ambientales, fundamentalmente hay un tipo y uno de los grandes problemas, ya es que muchos de ellos actúan como verdaderos hackers, como verdaderas hormonas. Es lo que llamamos los disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es aquella sustancia química capaz de imitar, de hackear una hormona. Por lo tanto, alterar el papel de esa hormona y desencadenar una serie de funciones que no están previstas por el organismo. Estos disruptores endocrinos, hoy por hoy, está más que demostrado que la exposición a bajas dosis de estos productos son responsables de multitud de problemas. Los disruptores endocrinos actúan fundamentalmente con 4 mecanismos. Son proestrogénicos, antiandrogénicos, actúan en el tiroides y tienen una capacidad obesogénica muy importante. Pero es que además están en muchas patologías crónicas y oncológicas, se está empezando a demostrar cómo esa dosis baja continua de exposición a los mismos puede ser desencadenante de este mecanismo, por mecanismos muy similares. Esto pasa al agua, pasa al medio ambiente, entra dentro de toda la cadena nutricional y al final nos puede llegar al ser humano como elemento último de la pirámide alimenticia. Y os voy a poner un ejemplo. En el año 2023 todos conocéis las latas. Las latas de conservas tienen en el interior un plastiquito que es el bifenol A. Este bifenol A hasta hace poco tenía una dosis y había una gran polémica por el uso de él. Gracias a la insistencia de las comunidades científicas se ha disminuido enormemente la cantidad de bifenol A en los componentes alimenticios. Pero fijaros, se ha disminuido en 20.000 veces la dosis que había anteriormente. Aquí el gran riesgo que tenemos del desconocimiento de muchos de estos productos que forman parte de nuestra vida diaria. Pero en todo esto no solamente hay una obligación de, de nuestros gestores políticos o nuestros gestores y de las entidades sanitarias, sino que también hay una obligación moral individual de cada uno. En España se tiran casi 2 millones y pico de toneladas de comida de basura al año. Son casi 61 kilos por persona. El producir esto implica consumo de productos, consumo de pesticidas, transporte y todos los componentes anteriormente que hemos visto. Con lo cual aquí hay una responsabilidad individual que creo que debemos todos ellos aceptar. Y pongo otro ejemplo muy notable. Es el tema de la ropa usada. Cada español tira al año 19 kilos de ropa usada. Hoy en día, en el desierto de Atacama, que todos conocéis en Chile, hay lo que se llama una gran mancha de basura de la moda. Y es una montaña de ropa vieja que equivale en su peso a 2 veces el puente que hay en San Francisco. Con lo cual aquí hay una responsabilidad individual porque gran parte de estos productos tienen pigmentos, tienen microplásticos, tienen componentes que al final van a ir al agua y al final nos van a terminar por afectar a nosotros, por muy lejos de que el producto esté. Y el tema de los microplásticos, que actualmente están todo el día en la prensa y en la comunidad científica. No podemos hablar realmente de lo que es una isla de basura, lo que sí podemos hablar es una zona, una amplia zona, como una especie de sopa que hoy se ha evaluado como si tuviera el tamaño de varias veces en Francia, y está compuesto por multitud de tipos de plásticos que se van deshaciendo y forman parte de toda la cadena biológica. Pero los plásticos no solamente actúan de una manera, digamos, mecánica. Hoy en día, a través de la Organización Nacional de Medio Ambiente de la ONU, se pone en evidencia de que cada año en el mundo se producen 400 millones de toneladas de microplásticos. Pero lo más dramático es que solamente reciclamos un 10%. Pero es que además, hoy hay ya estudios donde se está poniendo en evidencia de que cada habitante del planeta consume más de 50.000 partículas de plásticos al año. Y muchas de ellas sin contar las que respiramos por el medio ambiente. Aquí esto está lleno de distintos plásticos. Y seguro que hay multitud de microplásticos en el ambiente que por inhalación lo vamos a tomar. Y hoy por hoy existen ya numerosas evidencias en donde los plásticos inhalados, tópicos, consumidos, tienen unos efectos clarísimos, no solamente desde el punto de vista mecánico, sino desde el punto de vista de la contaminación de los componentes que llevan, actuando realmente en distintas funciones biológicas y, por lo tanto, siendo verdaderos elementos de determinadas enfermedades que hoy en día suelen ser muy prevalentes. Mirad, en los últimos 100 años hemos padecido 2 grandes pandemias, la mal llamada gripe española, que mató 60 millones de personas, y el famoso coronavirus, el SARS-CoV-2, que mató unos 10-15 millones de personas. ¿Pero realmente la sociedad ha aprendido algo?
Lo único que yo creo que hemos aprendido es valorar más el tema de la salud. Hoy la sociedad está mucho más sensibilizada con la salud. En el año 2024 se realizó una encuesta por parte de la Universidad de Oxford y también por un organismo de las Naciones Unidas, que es la mayor encuesta que se ha realizado en el mundo. Se encuestaron 1,2 millones de personas de 50 países, en las cuales se le incentivaba que contestaran sobre el tema del problema climático y medioambiental que tenemos. Y el 80% de los ciudadanos pedían que sus gobiernos se comprometieran más con medidas contundentes frente a todos estos factores que anteriormente hemos visto. En la Tierra vivimos 8.000 millones de habitantes, que dentro de 25 años vamos a ser 9.700. Pero lo más gracioso es que actualmente el 56% de ellos vive en las ciudades, cosa que en el año 2050 seremos el 70%. Si esto lo pasamos en nuestro país, actualmente ya el 80% vivimos en las ciudades y este porcentaje se va a incrementar un poco, casi al 90% dentro de 25 años, pero en el cual nuestra ciudad, nuestra provincia, la provincia de Málaga, que nuestra provincia de Málaga es una de las que mayor incremento poblacional va a sufrir. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que todos estos riesgos que hemos estado viendo nos pueden afectar como ciudadanos y tenemos que tomar estrategias y políticas para lo mismo. Por otro lado, el 80% del Producto Interior Bruto del mundo se produce en las ciudades. Por lo tanto, tendríamos que exigir a las ciudades, perdonad, pero es que esto me está dando el día, el 80% de las ciudades generan producto. Por lo tanto, las ciudades, como elementos disruptores de nuestra calidad de vida, en el sentido negativo de la influencia sobre los factores ambientales, deberían de tomar medidas para solventarlo. Voy a poner un ejemplo cuando la humanidad quiere y la humanidad puede. Primero de todo, estamos aquí gracias a la vacuna del COVID, le guste o no le guste a los antivacunas. Y segundo, en el año 1980 eliminamos una de las peores enfermedades que había en la historia de la humanidad, que es la viruela, que mató en el siglo XX 500 millones de personas. Pero igualmente, gracias a unas campañas muy severas de vacunación, erradicamos la peste bovina. La peste bovina era una verdadera epidemia que mataba a gran cantidad de vacunos y era responsable cada año de la muerte de múltiples de personas simplemente por inanición, al no tener ningún elemento en el cual consumir. O sea que cuando se quiere, se puede. La respuesta del One Health, la respuesta del concepto One Health, es una respuesta que científicamente está más que probada. En PubMed, para los que estamos en ciencia, existen actualmente en los 10 últimos años más de 700.000 publicaciones en las cuales el concepto One Health se pone como un elemento muy interesante de cara a evaluar estos problemas o estos retos que nuestra sociedad actual tiene. Y para que hagáis una idea, a los que menos, estéis en este mundo, la primera enfermedad, las enfermedades cardíacas, que son una de las enfermedades que más matan en la humanidad, tiene solamente 500.000 publicaciones. Sin embargo, el propio cuatripartito, las 4 entidades supranacionales que establecieron que el concepto One Health era muy interesante de aplicar, indicaron justamente en el año 2023, en la reunión del cambio climático que se realizó en Dubái, cómo era fundamental que las naciones y las comunidades locales empezaran a implementar estas medidas a nivel básico para que esto pudiera llegar al ciudadano. Curiosamente, siendo una estrategia muy novedosa, 9 de cada 10 españoles no saben lo que era el concepto One Health, pero incluso la gente joven, que actualmente está muy motivada por la naturaleza y que saben claramente el impacto que tiene las condiciones medioambientales sobre salud, solamente 1 de cada 3 conoce el tema One Health. Con todo esto, ¿cómo afrontamos desde Málaga todos estos retos? Bueno, aquí viene el papel de la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga. La Unión Profesional de Sanitarios de Málaga reúne a 11 colegios profesionales con más de 30.000 profesionales sanitarios de Málaga. Y fuimos conscientes de que Málaga debía de implementar en sus políticas locales esta estrategia de One Health para ser una sociedad mucho más sostenible, resiliente y preparada para los retos que nos iba a traer el futuro. Somos muy conscientes desde la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga de que el concepto One Health es una estrategia muy interesante para implementar medidas a nivel del ámbito municipal y que por lo tanto pueda llegar a toda la ciudadanía.
Con este concepto y teniendo muy claro esta idea, lo que quisimos es aplicar a los problemas diarios que nos podemos encontrar con una ciudad en gran expansión como Málaga. Muchos de ellos pueden ser perfectamente, podemos prepararnos y podemos enfrentarnos bajo esta estrategia One Health. Para ello, los 11 colegios profesionales sanitarios nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar en paralelo, pusimos una serie de puntos en común y respetando siempre la idiosincrasia de cada una de las especialidades, buscamos soluciones para que Málaga pudiera implementar esta estrategia para luchar a algunos problemas como los que aquí hemos puesto. Una vez que este tema estaba bien asumido por la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga, lo primero que hicimos fue crear una comisión One Health en la cual estaba representado cada uno de los 11 colegios profesionales de sanitarios. Esta comisión One Health, con una rigurosa protocolo de trabajo, desarrolló una serie de estrategias y buscó soluciones realistas y prácticas para aplicar el concepto One Health, aparte de estos problemas que hemos visto, pero siempre bajo un conocimiento científico y bien consolidado. Esto fue presentado al Ayuntamiento de Málaga, se lo presentamos al alcalde de Málaga y el alcalde, junto a todo el equipo de la Concejalía de Sostenibilidad a través de Penélope Gómez y todo su equipo, algunos de los que tenemos aquí, asumió perfectamente este reto y comenzamos a trabajar en el proyecto de Málaga Ciudad One Health. Pero no nos queremos quedar aquí, lo que queremos es que Málaga sea la ciudad piloto que sirva de ciudad experimento para que esto se extrapole al resto de la provincia y consigamos realmente lo que sea una Málaga One Health. Una vez que comenzamos a trabajar esto y a partir del apoyo del ayuntamiento conseguimos aglutinar, y esto gran parte, o no gran parte, esto es parte del éxito de este proyecto, es que se nos asoció la Diputación de Málaga, la Universidad y distintas entidades y fundaciones que apoyaron de una manera muy desinteresada y con fuerte carisma que este proyecto llegara realmente a término. Este aspecto ha supuesto de que realmente este proyecto Málaga One Health tenga una gran difusión, no solamente por parte del ayuntamiento, sino dentro del ámbito científico se ha presentado en distintos tipos de foros, causando un gran impacto, porque realmente somos la ciudad pionera en agrupar todas las políticas One Health en sus estrategias o gobernanzas locales. Bueno, esto está muy bonito, pero ¿cómo lo estamos realmente llevando a cabo? Mirad, lo primero que hemos comentado es abrir, o que hemos consolidado, son 3 líneas estrategias. La primera, hemos creado un consejo consultor, luego determinadas estrategias de formación y de divulgación, lo que no se ama, no se defiende, no se quiere, y por último, implementación de determinados proyectos bajo este paradigma. El Consejo Consultor es un órgano en el cual está formado por el representante de algunas de las entidades que apoyaron desde primera hora este proyecto, donde tenemos representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Universidad, de algunas de las fundaciones y de UPROSAMA. El papel de este Consejo Consultor, la idea es impulsar ideas y coordinar todos los esfuerzos que hay entre las administraciones, el sector privado y la sociedad civil, de cara a recibir ideas y a partir de aquí formar grupos de trabajo para buscar soluciones bajo el concepto One Health que se puedan aplicar de una manera más o menos eficaz en la ciudadanía. Otro aspecto muy importante dentro de esta estrategia son los planes de formación y divulgación. Hemos visto que la mayoría de la población desconoce totalmente el concepto de One Health. Por lo tanto, la concienciación social es un aspecto básico para que esto lleve a éxito y porque creemos que la implicación personal es el mayor logro de cara a que un proyecto suba de abajo hacia arriba. Y en este sentido estamos buscando, y aquí tiro el guante a todas las entidades que podéis estar aquí representadas, para que os unáis y se pueda formar realmente lo que estamos nosotros llamando un foro Málaga, un foro One Health. ¿Qué es este foro One Health? Este foro One Health es un órgano de participación ciudadana en el cual se deben de representar todas las entidades, desde un ciudadano hasta la entidad más peculiar que podamos tener en Málaga, de cara a que sea un sensor para promocionar el proyecto, establecer estrategias y evaluar sus resultados para que puedan repercutir en la calidad de vida de la ciudad bajo este
enfoque holístico multidisciplinar, que es la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Este foro es el que debe de nutrir de ideas a este Consejo Consultor, que será el elemento transmisor para formar los diferentes grupos de trabajo para que esto se lleve a cabo. Y por último, el intentar comenzar a implementar proyectos que ya se estén realizando en la ciudad de Málaga. En este sentido, a partir de una serie de criterios perfectamente establecidos por la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga, y donde aquí el Ayuntamiento, y lo quiero agradecer porque tenemos aquí a parte de las personas que realizaron este esfuerzo, se analizaron en 22 entes y organismos municipales, se analizaron más de 301 medidas, planes y proyectos que estaban englobadas bajo el concepto One Health, de cara a poder implementarlos, a cara a poder unificarlos y hacer mucho más eficiente la aplicación de todas las estrategias y que pudiera poquito a poco ir llegando a la ciudadanía. Ese mismo objetivo lo estamos ahora llevando a cabo a través de la Diputación, para que se pueda llevar a la ciudadanía y se pueda revisar todas aquellas políticas que ya se están realizando desde el punto de vista práctico por parte de distintas entidades, ayuntamientos o municipalidades, para que realmente la ciudadanía empiece a conocer este aspecto. Y realmente, ¿qué objetivos estamos ahora luchando? Pues mirad, ya casi para ir acabando, lo primero de todo hemos creado un sello Málaga One Health. Este sello tiene como misión fundamental el establecer una serie de criterios, unificarnos y dar visibilidad al proyecto, con lo cual servirá para que poco a poco lo mismo vaya llegando a la ciudadanía. De cara a incrementar todas estas políticas y que realmente podamos evaluar los resultados de las políticas One Health, son necesarios elementos de valoración y de aplicación a la hora de tomar soluciones y respuestas con un concepto One Health. Y para ello estamos creando lo que llamamos un gemelo digital. Un gemelo digital, lo que estamos intentando es agrupar los distintos datos que hay, que son muchísimos, sanitarios, medioambientales, urbanísticos, todos los que podáis imaginar, bajo el tema de la inteligencia artificial, donde estamos trabajando con el Instituto ITIS de la Universidad de Málaga para desarrollar una verdadera herramienta que nos permita predecir cualquier cambio que podamos realizar en el paradigma de nuestra ciudad, qué respuesta podemos tener o qué respuesta deberíamos de esperar frente a determinadas adversidades climáticas. El ser pionero tiene algunas ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes, y es el primero que se mete en todos los charcos. Pero nuestro proyecto es un proyecto abierto y por eso hemos querido ofrecer a toda la comunidad científica y a toda la comunidad de gestores municipales crear una ciudad de redes de ciudades One Health, de cara a que la experiencia de Málaga sirva para extrapolar esta experiencia o estos resultados a toda la colectividad. Ojalá pudiera ser nacional. De hecho, ya estamos trabajando para crear una primera red de municipios One Health de la provincia de Málaga, en el cual, a través de nuestra experiencia, pueda servir para ir canalizando. El éxito del tema One Health no es que solamente tengamos una ciudad que sea One Health, es un tema global y, por lo tanto, contra mayor número de colectividades se asocien al mismo, mayor éxito obtendremos. Y, por último, lo que es importante es también crear un órgano asesor de expertos en One Health, porque, como habéis visto, el campo es enorme y entonces es fundamental servir como órgano consultor y como órgano de asesoramiento para aquellas pequeñas entidades, sean municipales, sean colectividades, sean municipales, que sirvan para tomar medidas muy específicas, porque, como habéis visto, cada tema es muy específico dependiendo de la localidad, para que esto pueda llevar a cabo. Y quiero, por último, que veáis este vídeo que os va a servir un poquito de resumen, que es el vídeo representativo de nuestro proyecto. En Málaga hemos comprendido que vivimos en un mundo totalmente globalizado que tiene un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Por eso queremos ser la primera ciudad en España en adoptar la estrategia global One Health en sus políticas locales. Una visión innovadora y holística que busca garantizar la calidad de vida de todos sus habitantes mediante un enfoque multidisciplinar, colaborativo y sostenible, basado en que la salud humana, animal, vegetal y medioambiental están conectadas de forma inseparable. Hoy nos enfrentamos a desafíos globales que nos afectan directamente como ciudad.
La crisis climática, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, el riesgo de enfermedades emergentes, la presencia de especies invasoras, hábitos de vida poco saludables, la incidencia de la salud mental o el deterioro del medio rural. Todos ellos son consecuencia de nuestra forma de vida y requieren una respuesta integral. Bajo el liderazgo de UPROSAMA, la unión profesional que agrupa a 11 colegios sanitarios de Málaga, con más de 30.000 profesionales, nuestro objetivo es claro: convertir a Málaga en una ciudad pionera y referente global, donde el bienestar de sus ciudadanos sea el resultado del ambiente donde viven. Queremos crear conciencia, fomentar hábitos para promover estrategias ambientales, sociales y urbanísticas que beneficien tanto a las personas como al entorno que nos rodea. Para lograrlo, hemos diseñado 3 líneas de acción fundamentales. La primera, la creación de un consejo consultor integrado por representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad, fundaciones y otras entidades científicas. Impulsar ideas y coordinar esfuerzos entre administraciones, el sector privado y la ciudadanía bajo la estrategia One Health. En segundo lugar, desarrollar campañas de concienciación dirigidas a informar y educar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos y políticas que beneficien tanto a las personas como al entorno. Y tercero, implementar proyectos transformadores que ayuden a construir una ciudad más resiliente, sostenible y preparada para los retos del futuro, siempre poniendo en el centro la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Málaga Ciudad One Health no es solo un proyecto, es un compromiso con el presente y el futuro. Juntos podemos hacer de Málaga un modelo de ciudad donde la salud, el bienestar y la sostenibilidad vayan de la mano y sean una realidad para todos. Gracias a todas las entidades que apoyan esta iniciativa y te animamos a ti, si no lo has hecho ya, a sumarte a este ilusionante proyecto. La colaboración de todos es esencial para convertir a Málaga en un referente innovador de ciudad que apoya la salud global. Gracias. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los temas principales, aunque como bien ha dicho Antonio José Villatoro, es muy amplia, ¿no?, la visión One Health. Y bueno, antes de empezar con el debate abierto, porque me imagino que os habrán surgido algunas dudas, reflexiones o consultas que querréis trasladar, a la hora de inscribiros habéis hecho algunas preguntas, unas de ellas más genéricas que se han resuelto a lo largo de la ponencia, entonces no las vamos a repetir para dar prioridad a las que podáis tener aquí. Pero hay una que comentábamos antes de empezar la ponencia que nos ha resultado bastante curiosa, ¿no? Alguno de los inscritos preguntaba por qué se hablaba de Málaga como ciudad pionera con respecto a One Health, si ya había otras ciudades, por ejemplo Lyon, que habían hecho algo similar o estaban trabajando en alguna estrategia similar. Entonces yo creo que Antonio José Villatoro nos lo va a poder solucionar y resolver. Mira, en la Comunidad Económica desde el año 2023 tiene un proyecto que se llama Ciudades for Health, en la cual hay 11 ciudades europeas, en las cuales comenzaron con una ayuda importante económica a intentar establecer políticas de One Health a nivel de las ciudades que sirvieran como modelo. Son ciudades que están funcionando, todavía no han salido los resultados de ellos, pero sin embargo, a la hora de analizar un poquito sus gráficos de debilidades, nuestro DAFO, hemos visto que estas ciudades, las políticas que están implementando salen de algún tipo de colectivo de la ciudad, con lo cual uno de los grandes problemas que están teniendo es que no está llegando realmente a la ciudadanía. El éxito de nuestro programa estriba en que nosotros hemos empezado la casa por abajo, donde lo que hemos conseguido es que los profesionales sanitarios, los primeros implicados en la implementación de políticas sanitarias, cojamos la rienda y a nuestros gestores abrir los ojos de que es una estrategia buena, donde el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad y otras fundaciones han hecho piña. Ese es el éxito y la gran diferencia. Es verdad que aquí no se trata de hacer una carrera, nosotros siempre lo hemos hablado entre todo el equipo que trabajamos aquí. Aquí no se trata de ponerse la medalla, aquí lo que se trata es de que esta política realmente se implemente y somos una ciudad abierta para servir de modelo. Entonces, nosotros creo que nuestro proyecto está mucho más avanzado porque realmente hoy ya tenemos una estrategia que realmente estamos consiguiendo poquito a poco que llegue a la ciudadanía.
Qué maravilla. Yo creo que totalmente, o sea, lo que me has explicado también antes brevemente, ¿no? Como que vosotros estáis empezando por la ciudadanía y contando con un trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales en otras ciudades lo que se está haciendo es empezar de un colectivo, pero mucho más genérico, ¿no? Y amplio, ¿no? Efectivamente. Hoy cualquier ciudad, si me permites, tiene cualquier ciudad de España, bueno, de España no, del mundo, tiene alguna política One Health. Hoy todas hacen un adecuado saneamiento de agua, luchan contra vectores. El tema es que a lo mejor se está haciendo desde una entidad que muchas veces desconoce la implementación que eso puede llevar a su ciudadanía, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado es reunificar y hacer ver para mejorar y ser mucho más eficaces, tanto en los recursos como en el impacto sobre el ciudadano. Qué bueno. Pues ahora, si queréis, podéis hacer, está allí nuestra compañera, que os irá pasando el micrófono. No sé si hay alguna pregunta o alguna reflexión. Por allí en la segunda fila o tercera. Leandro Martínez, de Vida Farma, va... Gracias, ya me ha ahorrado la presentación. ¿Se me oye? Se me oye, ¿no? Me ha ahorrado la presentación. Bueno, yo represento a Vida Farma y Mariela, que está aquí, la presidenta de UPROSAMA, sabe que desde el primer momento, igual que Antonio José, aposté claramente por la ciudad One Health. One Health, Mundo Verde. Ahora, un leve matiz, hasta las 7:05 no has tenido a todos muertos, porque es que se acababa el mundo, ¿eh? O sea, entre los contaminantes emergentes, la disrupción endocrina, yo como farmacéutico, RAN, resistencia antimicrobiana, que gracias a Fleming, que también hay que reconocerlo, los antibióticos subieron la esperanza de vida un 60%. Claro, los antibióticos administrados por un resfriado crean resistencia. El antibiótico es un arma muy potente que hay que manejarla precisamente a la diana donde se tiene que ajustar. Bueno, yo quiero al padre de la criatura, José Antonio Ortega, que él ha tenido la gran idea de crear este... ¿Se me oye por aquí o se me oye por aquí? Por aquí se oye, vale. Entonces, yo, José Antonio Ortega, que ha tenido gerente del HRUM, toda la vida ha sido Carlos Haya, pero bueno, parece ser que ahora es HRUM, ¿no? Los grandes hospitales de Málaga. Entonces, ha tenido una idea y yo le quiero dar la enhorabuena porque no solo la idea hay que tenerla y ponerla en práctica y estar aquí, y además ha tenido el acierto, para mí, concepto de las 12, 14 conferencias, empezar con la más adecuada, que es la vida, porque yo me quedo a partir de las 7:05, que es cuando ha empezado a hablar de las soluciones de futuro, que eso es lo que necesitamos y lo que queremos todos. Entonces, también quiero, José Guzmán, que lo he visto por aquí, que hace de todo. Creo que se acaba de salir. Se acaba de ir, ha hecho de todo, fotos, ha hecho de todo, José Guzmán. Y Vima. El IDIMA apoyando también esto, los museos también, que gracias a eso la próxima conferencia creo que va a ser en el Pompidou, y nuestro querido Carlos Bautista, que lo tenemos en primera fila, siempre dando testimonio de la salud, de lo que estamos hablando aquí en Málaga. Muy bien, yo la verdad, me estaba, como he dicho, hasta las 7:05, digo, nos morimos, antes o después, vamos a gastarnos poco dinero que tengamos, y esto, pero no, hay que seguir ahorrando y creando riqueza y creando trabajo alrededor nuestra, porque hay una gran esperanza que es la que tú nos has dado. Gracias, Leandro. Yo sé que tú has sido desde la primera hora, desde el primer momento, uno de los grandes apoyos de nuestro proyecto. Posiblemente la charla no se trata, y yo no quiero dejar la sensación de que tenemos que volver a las cavernas, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que esto pasa como los anuncios de los accidentes de tráfico. Hasta que no se ven las orejas al lobo no somos conscientes. Entonces, yo soy muy optimista. Primero, en dos aspectos. Primero, lo que hay que hacer es una gran labor de concienciación, de saber y que seamos conscientes de que cualquier hecho que nosotros realizamos en nuestro medio ambiente nos está afectando. La salud no empieza en el hospital, empieza en nuestra casa, con nuestros hábitos. Y segundo, yo tengo una gran confianza en la ciencia. Una vez que la sociedad esté mentalizada, la ciencia va buscando determinadas soluciones para que grandes de estos problemas se resuelvan, desde la resistencia anti los microbianos hasta el tema de los microplásticos y tal. Pero entre todos
tenemos que invertir tiempo, energía y sobre todo ser muy conscientes, ¿no? Eso no se trata de asustar, pero sí es verdad de que lo que tenemos que ser conscientes después de la pandemia que sufrimos, de que realmente los problemas que la sociedad tiene, somos nosotros mismos los que tenemos que buscar un poquito y aportar la solución, ¿no? Totalmente. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que tenga... Venga, por ahí le puede acercar. Eso. Si no, pulmón. Muy rápido, muchas gracias. Me voy a poner de pie, si no me da la sensación de que estoy dando la espalda. Es de mala educación. Bueno, enhorabuena por la charla y sobre todo enhorabuena a los que han generado este grupo de, como le dije el otro día, Let's Talk, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Como todos sabéis, bueno, yo soy un firme defensor del One Health, como no podía ser de otra manera, lo hemos hablado muchas veces. Os voy a criticar algo. Sinceramente, como estamos los justos, podemos hablar, ¿no? Yo creo que ha sido un error no contar con la Junta de Andalucía. De primer momento. ¿Por qué? Porque, imaginaros, llevamos 40 y tantos años de democracia, ¿no? En nuestra tierra, ¿no? Nunca habíamos tenido la sinergia de tener diputación, ayuntamiento y junta de un mismo signo político. Ya sabéis cómo está la política, ¿no? Esas sinergias no podemos desaprovecharlas. Y más cuando son multitud de políticas transversales, que llegará un momento que cuando queramos poner en marcha cualquier proceso One Health vamos a necesitar tarde o temprano de presupuestos muy grandes en algún caso, muy grandes, muy importantes y por qué no también contar con los ministerios adecuados. Y eso hay que empezar a prepararlo ya, porque después cuando se toman decisiones y llegas con las cosas hechas, ya sabéis cómo somos los seres humanos, ¿no? Esto no lo he pensado yo, no lo veo. Ahí es un problema, ¿no? Entonces, en ese consejo que tenéis, ahí tiene que estar la Junta de Andalucía, al nivel que sea. Porque si empezáis a contar de primer momento con consejería, con presidencia, con quien sea, con quien corresponda, pues empezaría a tener un apoyo después muy importante a la hora de diseñar muchas políticas y ponerlas en práctica. Y después hay otro tema que me preocupa mucho, pues no alargar mucho este tema, esta conversación. Me preocupa mucho que es salud ambiental, lógicamente, salud humana, salud vegetal, pero tenemos que buscar el tema de la salud tecnológica. La contaminación tecnológica es muy grave, ¿no? Esta mañana he estado hablando con chiquillos, han hecho, y es una propuesta que os hago, lo he visto en unos días, de colegios de la Sarquía, que han hecho un trabajo sobre los vapeadores, ¿no? Y han hecho sus pequeños vídeos, le han dado unos trofeos, ha estado muy simpático. 4, 5, 9 colegios de la Sarquía se han llevado unos trofeos, unos premios muy modestos sobre el tema del uso de los vapeadores. Y yo les he dicho que los vapeadores enganchan, como el tabaco, como cualquier otra cosa que genera adicciones, pero el principal problema para la gente joven, la principal adicción es esto. Y esto, la contaminación mental y electromagnética es muy alta, ¿no? Muy alta. No sabemos lo que va a pasar con esto ni con el 5G. No estoy diciendo que esté en contra, ¿no? Porque es necesario, pero tendríamos que empezar a alertar, sobre todo a los padres, de que este tipo de contaminación que yo considero que es que genera problemas de salud mental porque nos aísla, empezamos con el scroll, nos aislamos y cuando los seres humanos nos aislamos nos deprimimos porque no tenemos contacto, no nos tocamos, no nos abrazamos, creo que lo dije por aquí el otro día, dejamos de hablarnos, llamamos a mucha gente, pero no los tocamos. Incluso tenemos contactos con personas que no conocemos, incluso muy profundos, pero no tenemos contacto físico ni emocional. Eso produce placer, pero no produce felicidad. El placer es adictivo y cuando no consigues que ese placer te dé felicidad, te genera depresión. Y tenemos las tasas más altas de la historia de suicidio. Y sobre todo lo más triste es en gente muy joven. Y eso para mí es muy triste, ¿no? Porque en un mundo tan interconectado, que estemos tan solos, no parece que encaje, ¿no? Entonces, en ese concepto One Health hay que meter la tecnología. Y el problema que nos generan ciertas tecnologías. No sabemos lo que va a pasar con la inteligencia artificial, que es muy útil, pero vamos a relacionarnos con la inteligencia artificial nada más.
porque además le pregunta y te contesta enseguida. Y además, en función de cómo le preguntas, sabes si estás triste o estás contento. Y se acomoda. Y siempre acaba dándote la razón. Es tremendo, ¿eh? Te da la razón y te pide, oye, si necesitas algo, aquí estoy. Y empiezas a suplantar las relaciones humanas. Cuidado. Entonces, a mí me preocupa porque sabemos hacer la trazabilidad de los alimentos perfectamente, sabemos preservar la seguridad alimentaria, la seguridad animal, para que los animales tengan un proceso de crianza saludable o digno, sabemos cómo sacrificarlos dignamente, sabemos cómo almacenar esos alimentos y llevarlos al consumidor con unos altísimos niveles de calidad y seguridad alimentaria, sabemos qué es lo que contamina el medio ambiente, pero todas esas cosas que sabemos, la deforestación, el agua potable, el agua residuales, los emisarios submarinos, esos manchones. Estuve el otro día, lo voy a contar, estoy muy contento. Llevaba un año que no volaba, o un año no, 4 o 5 años. Me fui con un amigo, yo soy piloto, y nos fuimos y despegamos los Alcores y bajamos toda Andalucía de Sevilla, bajamos hasta Nerja, Almuñécar, y fuimos haciendo unas fotos. Y había unos manchones en mitad del Mediterráneo de aguas residuales espectaculares. Tristísimo, ¿no? Aquí metemos un emisario submarino y soltamos las aguas residuales tal cual a un par de millas dentro del Mediterráneo. Como no lo vemos, solucionado. Entonces, bueno, esas cosas, por eso la Junta tiene que estar, porque esa agua regenerada vale mucho dinero a meter ese tipo de tema, ¿no? Que es fundamental para nosotros. Bueno, enhorabuena, que me he enrollado mucho. Enhorabuena a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias. Que sé que eres un gran especialista y nos tienes que contar muchas más cosas en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Por supuesto, cogemos desde UPROSAMA vamos a coger la toalla de contar con la Junta, papel fundamental, está claro. Y lo mismo que vamos a contar, nos gustaría que también contaras tú con UPROSAMA de cara a todos estos pequeños problemas que tienes de formación entre chavales y tal, sabes que nos vas a tener a la disposición. Es cierto que lo de las pantallas es un gran problema porque la luz azul produce alteraciones de la melatonina, el niño no puede dormir, en fin, hay una serie de alteraciones fisiológicas bien demostradas, con lo cual, bueno, pues nos gustaría pues abrir esa puerta. De hecho, hemos dicho que nuestro proyecto es abierto, contra más seamos, mejor el carro andará. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna reflexión? Por allí. Hola, en primer lugar, dar la enhorabuena por su ponencia, me ha encantado y por esa visión de los determinantes en salud. Y le quería hacer una pregunta a título personal que me tiene intrigada, su opinión sobre los alimentos transgénicos, si son perjudiciales para la salud y si hay estudios al respecto sobre eso. Primero me gustaría que me tuteara. Y gracias. Y segundo, mira, te voy a comentar los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son alimentos en los cuales, mediante biotecnología, lo que le hacemos es que le incluimos a un elemento determinado, algunos tipos de genes, para darle algunas propiedades diferenciales. El tema de los transgénicos es muy problemático fundamentalmente en la Comunidad Económica Europea. Te voy a hablar con toda la franqueza, yo no tengo nada que perder. Yo me dedico a la biotecnología. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, en Sudamérica, en muchos países, los transgénicos están autorizados. ¿Por qué? Porque han conseguido eliminar determinadas semillas frente a una determinada plaga. Por ejemplo, creo que el primer animal... Hay 2 animales transgénicos autorizados en el mundo por entidades sanitarias potentes, como es la FDA americana. La FDA autorizó hace unos años un salmón en el cual el salmón es un salmón de Alaska que con el frío se activaban unos genes y dejaba de crecer. Le modificaron esos genes y ese salmón en cualquier condición puede llegar a tener un tamaño muchísimo más grande, consumiendo menos recursos, menos tiempo de cara a ser utilizado. Eso está autorizado. Creo que este mismo año, no sé si estará autorizado o estará a punto, hay una variedad de cerdo que tiene un gen frente a la resistencia a una determinada enfermedad causante de gran cantidad de patologías. El maíz, que se utiliza en Sudamérica, es transgénico, la soja es transgénica. Hay un arroz, el arroz dorado, que lleva mayor vitamina D. Entonces, el problema de los transgénicos ha estribado fundamentalmente que detrás de los transgénicos hay una patente. Y esta patente la pueden manipular determinadas marcas, con lo cual la alimentación de la humanidad se puede poner en manos de determinadas lobbies o multinacionales. Entonces, en un futuro, por ejemplo,
Hoy gran parte de la ganadería que tenemos no son transgénicos, pero ha sido una mejora genética a través de muchísimos años. Yo particularmente, también, otra cosa, no sé si tú te dedicas al ámbito de la medicina, pero, por ejemplo, hoy gran parte de los animales de laboratorio que se están utilizando en determinados estudios clínicos son animales transgénicos, los cuales se han modificado genéticamente para que expresen una determinada enfermedad, que están sirviendo para que la humanidad avance a unos ritmos súper de cara a mejorar las terapias. Yo particularmente no soy contrario a la utilización de los transgénicos, porque los transgénicos nos pueden mejorar multitud de elementos. De hecho, hay muchos productos, muchos antibióticos que se están utilizando con bacterias transgénicas. El tema es los transgénicos a la hora de la alimentación. Yo creo que aquí el problema es, más que el problema del producto en sí, es la legislación para que esto fueran fórmulas abiertas y no hubiera lobbies que en un momento determinado pudieran contratar esto, ¿no? Y luego, es muy gracioso porque hoy en día, por ejemplo, ahora creo que hay una normativa muy clara, pero hasta hace muchos años hemos estado comiendo maíz, o hemos estado comiendo un jamón bueno, alimentado con maíz, que viene de Sudamérica, que es transgénico. Al final, el problema de la globalización trae esto, ¿no? Gracias. Muy rápido. Es que lo de los transgénicos es un tema que yo trabajé mucho. Estuve hace muchos años en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura. Hubo una cosa que me llamó la atención y me puso en sobreaviso. Nada más que llegar, en la Comisión de Agricultura hubo una audición, un hearing, y bueno, lo resumo. Nestlé quería patentar el agua potable. Quería patentar la fórmula del agua potable, una multinacional. Y por supuesto, la inmensa mayoría de las semillas genéticamente modificadas son propiedad de Monsanto, que es otra gran multinacional. Monsanto ha cultivado cientos de miles o millones de hectáreas en Sudamérica, explotándolas, por ejemplo, para producir tabaco, cosa que está prohibido en Europa, o bananas en Ecuador. Rotularon y destrozaron millones de hectáreas de selva amazónica en esas zonas, consumiendo unas cantidades brutales de agua, y cuando la han dejado yerma, la han abandonado. Y han dejado desierto donde antes había selva y vida. Es decir, son muy agresivos. Y es lo que dice la legislación. No, aunque indudablemente las semillas genéticamente modificadas, cuando tú plantas un cereal, un trigo aquí, genéticamente modificado, y viene el viento y traslada esa semilla, contaminan los campos adyacentes, y al final terminas por tener que comprarle la semilla a Monsanto, porque si no, no tienes cultivo. Los agricultores que se preocupan tienen que guardar la semilla de un año para otro y rezar para que nadie plante cerca de las suyas, de sus terrenos, un cereal, por ejemplo, genéticamente modificado así. Es un poco película de ciencia ficción y es muy preocupante. Entonces, bueno, pues eso también es un tema que, bueno, que lo tenemos que tener ahí presente. Y después algo de que no te he dicho antes, porque tampoco es que son muchas cosas, ¿no? El One Health que tenemos en Málaga es un territorio muy sui generis. El cuarto, el quinto provincia de España en desnivel, en montaña, ¿no? No tiene nada que ver el interior de Málaga con la conurbación que genera no solamente Málaga. Málaga es la capital, pero Málaga no tiene solución de continuidad con Rincón y casi no la tiene con Torredembar ni con Nerja, y por el otro lado igual, es decir, al final es solamente una ciudad. Lo que quiere decir que cuando yo pienso en Málaga como ciudad One Health, pienso en casi toda la provincia, ¿no? En Málaga One Health. Sí. En el proyecto. Antonio, enhorabuena por tu ponencia, ¿vale? Y gracias a Vida Farma y gracias a IBIMA, Plataforma Bionam, por su apoyo. Hemos hecho una pequeña tertulia previa antes de empezar, ¿no? Y hablamos que los pájaros de ahora no son los pájaros de antes, ¿no? Y hablamos de que los pájaros de ahora son de otra categoría, estos pájaros, en el sentido de que toman insecticida, beben agua contaminada, ¿no? Hablamos de que corremos por el paseo marítimo y que está contaminado, los camiones, los coches pasan por ahí. Hablamos de que el fuego de Canadá
se veía el otro día en el Torcal, en la zona del Torcal Baja. ¿Qué pauta vamos a seguir o qué piensa respecto a la contaminación atmosférica, ambiental? ¿Qué vamos a hacer en Málaga o qué medidores hay en Málaga? ¿Dónde están situados los medidores? ¿Qué vamos a hacer para que la población sepa qué contaminación ambiental hay y qué medidas se van a tomar al respecto? Yo creo, y a lo mejor Borja me puede ayudar, yo creo que en Málaga tenemos ya, y creo que hay incluso una página web donde se puede ver el número de partículas. O sea, los contaminantes aéreos más peligrosos son un tipo de partículas de 2,5 y 10, el ozono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, me parece. Pero eso me parece a mí que hay sensores y hay una página web en la cual lo podemos notar. También es verdad que aquí tenemos que ser los ciudadanos malagueños también un poco conscientes de que primero mentalizar al turismo que viene, porque claro, el turismo no deja de ser una fuente muy importante de divisas para nosotros, pero también debe de ser un elemento muy bueno de transmisión de nuestra mentalidad One-Health, que es una de las grandes ventajas. Veamos lo positivo, no lo negativo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que poco a poco, conforme se vayan implementando estas medidas, yo sé ya por parte del Ayuntamiento que el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande para incrementar la cantidad de áreas verdes de nuestra ciudad. Las áreas verdes tienen un elemento, aparte de poder darnos sombra, ser confortables, es que juegan un papel muy importante en disminuir el impacto climático de nuestra isla climática, que es Málaga, de tal manera que podemos disminuir varios grados la temperatura de la ciudad. Podemos incrementar el tema, eso incrementará una flora y una serie de insectos que disminuirán también la cantidad de insectos, enfermedades, otras enfermedades, en fin. Pero comentábamos que los césped artificiales no es precisamente una... son bastante contaminantes. No, eso que hemos comentado, efectivamente, yo particularmente pienso que el sustituir naturaleza por plástico, eso es un error. Eso es una opinión personal. Es un error. Si tú tienes yo entiendo de que mucho del césped artificial se ha incrementado por hacer un ahorro de agua, pero el problema es que ese césped artificial está hecho de unos plásticos que a la temperatura que el suelo en Málaga quiere va a liberar sustancias tóxicas y al final está demostrado que es una fuente muy importante de microplásticos. Entonces, a lo mejor una estrategia mucho más significativa sería la aplicación o la implementación de políticas de jardinería con flores o plantas que sean mucho más autóctonas. De hecho, se está poniendo mucho en boga, esto lo vimos en el congreso One Health que tuvimos, donde ahora, por ejemplo, muchas ciudades lo que están haciendo es los patios de los colegios de los niños, levantando el cemento y dejando que crezca hierba. ¿Por qué? Porque el microambiente que va a haber allí es muchísimo más sano que ese césped artificial, que ese parque con ese plástico que además está altamente contaminado, y aquí quiero hacer un lanzamiento a todos los que tenéis mascotas. Hoy el 30% de los parques de jardines infantiles tienen parásitos zoonósicos, o sea, parásitos que pueden afectar a los niños. Ahí, el que tenga una mascota también tiene una responsabilidad de tener la mascota tanto vacunada como desparasitada. O sea, al final aquí hay un acúmulo de circunstancias en las cuales cada uno debemos de ser un poquito responsables, ¿no? Y luego estar informados. Eso es muy importante. Por eso yo creo que aquí una parte muy importante de esta estrategia y este foro, porque este foro no va a dejar de informar durante mucho tiempo sobre salud, es formar a la ciudadanía, que hoy en día vivimos en un mundo con mucha información, pero la ciudadanía está muy mal informada. Entonces yo creo que esa es una obligación de todos los que nos movemos en ciencia o sanidad para poder dar ese aspecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta más? Vale, pues muchísimas gracias por venir. Esperamos que hayáis abierto conocimiento, hayáis conocido un poquito más sobre lo que es la estrategia One Health. Como bien has dicho, vamos a seguir hablando de salud, vamos a seguir hablando con la ciudadanía, con los pacientes, con las asociaciones. Así que nada, esperamos que os sigáis inscribiendo a las citas que tenemos una tarde al mes en los museos. Ya sabéis que la próxima será en el Pompidou y muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa. Gracias. Gracias.